Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a sustentar el anteproyecto de gestión de riesgo psicosocial y manejo de estrés laboral en las empresas de manufacturas, presentado por Angie Sepúlveda, Eileen Esparragosa y María Cavargas. Árbol de problema. Gestión del riesgo psicosocial y manejo de estrés laboral en las empresas de manufacturas. En los efectos encontramos la dificultad para concentrarse, bajo nivel de productividad, cansancio constante, depresión e intranquilidad, angustia e irritabilidad. Y en las causas encontramos la jornada laboral y los excesos de trabajo, salarios insuficientes y falta de motivación. En el árbol de solución encontramos la solución, que es reducir el estrés laboral en las empresas de manufacturas. Fines son realizarles encuestas a cada empleado para mejorar las condiciones en cuanto al clima laboral y son las oportunidades de crecimiento laboral y profesional a cada trabajador. En los medios encontramos las horas laborales legales, que son 8 horas, y turnos si aplica, apoyo al personal cuando sea necesario, un salario legal y ajustable de acuerdo a las funciones del cargo y incentivar a los trabajadores cada mes, como son los bonos, premios, días libres, etc. Justificación. Los motivos que nos llevaron a preguntarnos si el estrés es una enfermedad silenciosa o es una mera exageración es la intención de despegar todos los mitos que hay alrededor de este y descifrar si esta es realmente la epidemia del siglo XXI o es un lastre que arrastra a la sociedad a través de los años, sin que nos hubiéramos dado cuenta. Por ello no es de extrañar que algunas personas subestimen el estrés y cómo este puede afectar a las personas. Hay a quienes les afecta de forma positiva porque los hace más conscientes de sí mismos y de la necesidad que tienen de superarse. Pero por el contrario, hay personas a quienes les afecta negativamente al punto que pueden pasar a estar ansiosos o desmotivados. Aunque el cuidado de la salud mental ha estado tomando fuerza en las empresas en los últimos años, aún hay mucha tela por cortar, sobre todo en sectores donde priman la población masculina y se les meta la producción son las banderas de las empresas. Decidimos escoger este tema de investigación porque en las empresas que elaboramos, al ser organizaciones que trabajan bajo estándares de cumplimiento en cuanto a producción y satisfacción de clientes, es notorio observar el grado de responsabilidad que tiene cada uno y esto se puede ver reflejado a su trabajo. Objetivo general: identificar la influencia del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores en las empresas Manufacturas Celtas, ubicada en Soledad Atlántico en el 2022, y cómo este puede afectar a la salud integral de los trabajadores. Objetivos específicos: primero, identificar cuándo un trabajador sufre de estrés laboral en la empresa Celta, ubicada en Soledad en el año 2022, mediante un cuestionario de estrés. Segundo, determinar el nivel de estrés laboral e identificar los factores que influyen en su desempeño de los trabajadores de la empresa Celta, ubicada en Soledad en el año 2022, mediante el cuestionario de factores intralaborales A y B. Y tercero, determinar los efectos del estrés laboral en los trabajadores de la empresa Celta, ubicada en Soledad en el año 2022, mediante una entrevista anónima. En el marco legal encontramos la Ley 2209 de 2022. Esta ley modifica el tiempo de caducidad de las acciones derivadas del acoso laboral en Colombia. Encontramos también la Resolución 2646 de 2008. Establecen disposiciones y se definen responsabilidades para identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial. Esta resolución se organiza y se busca proteger a los empleados de los riesgos psicosociales. La Ley de 2013, artículo 9, exige a la administradora de riesgos laborales acompañar a las empresas en el monitoreo permanente de las exposiciones de factores de riesgo psicosocial. Marco investigativo. Durante el desarrollo del trabajo de investigación se ha observado que existen varias condiciones del factor de riesgo psicosocial. Entre ellas se encuentran la demanda de trabajo, el control que tiene el trabajador sobre el mismo y el apoyo social en su entorno laboral. Estas condiciones pueden generar en los trabajadores estrés y asimismo desprender diversas patologías causantes de enfermedad y accidentes laborales.
Para ello, tanto en Colombia como en otros países del mundo se han desarrollado métodos para la prevención y control del riesgo. Desde este planteamiento, los riesgos psicosociales se pueden categorizar en dos bloques. El primer bloque, estresores o demandas laborales, entendidas como aspectos físicos, sociales y organizacionales que requieren esfuerzo sostenido y están asociados a ciertos costes fisiológicos y psicológicos, por ejemplo el agotamiento. Algunas demandas psicosociales son la sobrecarga cuantitativa, como por ejemplo tener demasiado trabajo que hacer en el tiempo disponible, o el conflicto de rol, ejemplo, tener que responder a demandas que son incompatibles entre sí. El segundo bloque es la falta de recursos personales y laborales. Son aspectos físicos, psicológicos, sociales y organizacionales que son funcionales en la consecución de las metas, reducen las demandas laborales y estimulan el crecimiento y desarrollo personal y profesional. El enfoque y el alcance de la metodología de investigación que se aplicará en la empresa de manufactura Celta SAS, ubicada en Soledad Atlántico, en el año 2022, será de tipo descriptivo. El estudio descriptivo busca especificar las propiedades importantes de las personas o grupos de personas que sean sometidos a análisis. En este caso sería el personal del área de manufactura. Entiéndase jefes de áreas, técnicos de turno, supervisores, operarios titulares, operarios auxiliares, contratistas in-house, es decir, personal permanente, y contratistas terciarios, lo que llegan instrumentos de investigación cuantitativos que se aplicarán a los trabajadores del área de manufactura serán extraídos de la batería de riesgo psicosocial, la cual debe ser aplicada por un psicólogo profesional con especialización en seguridad en el trabajo. Estos instrumentos son los siguientes: cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral, forma A, el cual está dirigido a aquellos individuos que tienen personal a su cargo. Entiéndase, jefes de áreas, técnicos de turno, supervisores. Por otro lado, tenemos los cuestionarios de factores de riesgo psicosocial intralaboral, forma B, los cuales están dirigidos a aquellos individuos que no tienen personal a su cargo. Entiéndase en este caso, operarios titulares y operarios auxiliares. También tenemos el cuestionario de estrés. Este es un cuestionario que busca evaluar el nivel de estrés de los trabajadores y este es aplicable tanto a la forma A como a la forma B, es decir, que no hace distinción, puede ser aplicado a todos los niveles jerárquicos de una empresa. Y ahora los instrumentos de investigación cualitativo, que hicimos una entrevista a nómina para determinar los efectos del estrés en los trabajadores del área de manufactura. Teniendo en cuenta los objetivos, actividades y instrumentos a emplear durante el desarrollo de nuestro proyecto, creamos un folleto con el objetivo de capacitar y orientar a los trabajadores en la prevención del estrés y promoción de estilos de vida saludables. Presupuesto. En el presupuesto nosotros tenemos por recurso, tenemos papelería, personal, contratación, equipos de cómputos, telefonía y el software que se va a utilizar, que pues vamos a ejecutar durante el proyecto. El valor de cada uno es, la papelería tiene un valor de 300.000, el personal de contratación 1.500.000, equipos de cómputos 30 millones, telefonía 15 millones y el software tiene 4 millones, en un total de 50.000.800.000. Eso es lo que tenemos nosotros de presupuesto. Resultados esperados de nuestra investigación son identificar si los trabajadores del área de manufactura están experimentando estrés laboral o no. Identificar cuáles son esos cargos del área de manufactura más propensos a sufrir de estrés. Determinar los factores de riesgo psicosociales que podrán afectar a los trabajadores en el área de manufactura, determinar los posibles efectos del estrés sobre los trabajadores y cómo el estrés puede influir en el desempeño de estos. Para el marco teórico tuvimos en cuenta varias referencias, entre esas los factores de riesgo psicosociales laborales, los cuales son situaciones laborales que tienen un alto potencial para dañar seriamente la salud integral de los empleados, afectando así la salud física, mental y social. También tuvimos en cuenta los factores de riesgo laborales, los factores de riesgo de higiene, los factores de riesgo de seguridad, los riesgos biomecánicos, estrés laboral, síndrome de burnout o desgaste profesional, depresión, acoso laboral, demandas de la carga mental y demandas emocionales.